Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saludo una vez más, tu hermano, tu amigo Joel Morel, a través de estas plataformas digitales, llegando a tu casa, llegando a tu celular, a traerte un mensaje una vez más, un día más, una palabra que espero sea de mucha bendición para tu vida, en este tiempo en el que estamos ahí, a un paso de saber qué es lo que va a pasar con esta cuarentena, si es que sigue, si es que se corta. Extrañando la iglesia, pero también estos días analizando mucho el hecho de que muchas veces, teniendo la oportunidad de ir a la iglesia, decidimos o preferimos quedarnos en casa y hacer miles de quehaceres, y hoy en día creo que es una manera especial en la que nosotros vamos a poder entender lo importante que es, como dice la palabra del Señor, estar los hermanos reunidos en armonía para poder celebrar, para poder darle gracias, para poder glorificar al Dios Todopoderoso. Un Dios que está a la puerta así golpeando, que está diciendo: ey, 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 despiértate, pueblo mío, porque mi venida está cerca, porque mi tiempo se está llegando, se está cortando, los días se están haciendo más cortos y mi venida está muy cerca. Y creo que el Señor está ahí, a un paso, está cada vez más cerca, y es el tiempo en el que nosotros debemos prepararnos, estar listos, estar preparados. Hoy miraba una película en la que un hombre le preguntaba a otro varón, porque este lo amenazaba con un arma, diciéndole: no sigas con tu sermón, no sigas con tu locura, porque te mato. Y este hombre de Dios le contesta y le dice: yo estoy preparado para encontrarme con mi Creador. ¿Y vos? Y esa es la pregunta que quiero, para empezar este mensaje, para empezar este live, poder compartir con vos y que vos puedas reflexionar y meditar a ver si es que estás o no estás preparado para este tiempo. La mano del Señor no se ha cortado. No quiere decir que, a pesar de que estemos viviendo esta situación tan difícil a nivel mundial, tan caótica, no quiere decir que Dios no está o que Dios se haya olvidado. No, la mano de Dios está ahí, siempre está, y todavía está estirándose hacia tu favor, para que vos puedas levantarte, para que vos puedas reconocerte ante Él, para que vos puedas decirle: Señor, perdóname, Señor, quiero que tú puedas entrar en mi corazón y que seas el centro de Él, el centro de mi corazón, el centro de mi vida, de mi familia, en mi casa, en mi hogar. Y déjame decirte que verdaderamente son días muy especiales para poder reflexionar en esto y decir: Señor, te necesito, te necesito. Quiero terminar ese tema del cual estuvimos hablando en el video anterior, acerca de la fe, obviamente que no se pudo terminar porque tampoco se puede hacer tan largo, no quiero aburrirte, pero sí quiero compartir con vos y que podamos entender. Hay una ocasión en la que compartía estos días en la palabra y estaba leyendo, en la que los discípulos van a Jesús a decirle: Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo? Y Pedro le pregunta al Señor y le dice: ¿es verdad que 70 veces? Y el Señor le responde: no, le dice, 70 veces 7. A lo que ellos empezaron a hacer números, empezaron a sumar y decir: ¿tantas veces tengo que perdonar? Entonces dice que uno de sus discípulos le dice a Jesús: Señor, aumentanos la fe para que podamos perdonar. Y el Señor le dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ellos serían capaces de decirle al monte: muévete, y se movería. Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y esta parábola, este ejemplo que Jesús les daba acerca de que su fe debía ser como un grano de mostaza, ellos pensaron que debía ser algo chiquito, algo insignificante, pero no está en lo chiquito o en lo insignificante, sino que está en que es una semilla viva,
Es una semilla que crece, es una semilla que cuando germina da una raíz fuerte y da un árbol, da una planta hermosa que trae frutos. Entonces a esto es lo que Jesús se refería y trataba de hacerles entender que la fe debía estar en constante crecimiento. Claro, ellos decían, Señor, aumentanos la fe. Si nosotros podemos tener más fe, seguramente podremos llegar a alcanzar el perdón hacia nuestros hermanos genuino, sincero, amoroso, como realmente tú quieres. Aumentanos la fe. Haznos hombres de super fe. Y el Señor le dice, no, si solamente tuvieran fe como un grano de mostaza. Esa fe, hablábamos en el programa anterior, el video anterior, y decíamos que la fe es confianza. La fe significa seguridad, la fe es certeza. La fe es que cuando uno hace algo o lleva a cabo algo, lo lleva con una convicción en la que está su convicción depositada, su confianza depositada al 100% en Jesús. Al 100% en aquel que el cual nos creó, nos amó, nos perdonó. Y asimismo como está la certeza y está la convicción, también está el deseo de hacer la voluntad de Dios al 100%. Pero claro, nosotros pensamos que decimos tener fe y decimos creer en Dios. Y bueno, yo creo en Dios y quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me restaure, quiero que Dios levante, quiero que Dios cambie a las personas, que Dios cambie las vidas, que Dios cambie a tus seres queridos quizás que están a tu alrededor. Y nosotros le decimos, Señor, Señor, cámbialos. Y pensamos que basta con solamente decirle, no, Señor, cámbialos. O basta con decirle, Señor, necesito que me bendigas, que me prosperes. Pero claro, nos estamos olvidando de algo. Nos estamos olvidando de una palabra que está en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 17, en donde nos dice que la fe sin obra es muerta. Que la fe puede ser buena, puede ser espectacular el significado y la motivación a tener fe. Pero si nosotros no activamos esa fe, es imposible que esa fe funcione o llegue a buen puerto. Que pueda tener un buen final, una buena conjetura en la que podamos nosotros decir, wow, se completó. No, verdaderamente decía la palabra del Señor, como te decía recién, que la fe sin obra es muerta. Que nosotros podemos tener fe, pero si esa fe no la activamos, y si nosotros no caminamos y no nos movemos en fe, la fe es como la semilla del grano de mostaza. Si yo guardo mi grano de mostaza en una caja y lo entierro, puedo desenterrarlo de acá 5, 10, 20, 30 años. Y cuando saque nuevamente esa caja y abra la caja, lo único que voy a tener es fe en una caja, como una semilla. Ahora si yo agarro esa semilla y la planto en buena tierra, y la riego y constantemente busco la manera de que pueda crecer, al tiempo voy a ver cómo eso va a empezar a brotar y a salir un color verde espectacular. Lo mismo pasa con la fe, lo mismo pasa con nuestro amor hacia el prójimo y cada uno de los frutos del Espíritu, que si nosotros no los activamos, no nos ponemos por obra y no ponemos de nosotros para poder llevarlo a cabo, de nada sirve. El amor, la confianza, el dominio propio. Decía y dice la palabra del Señor que podemos hablar lenguas angelicales, podemos hacer de todo en la iglesia. Quizás podemos tener hasta una parte de la iglesia comprada y decir, la parte esta de la iglesia es mía. Pero déjame decirte que si yo tuviese, dice el apóstol, si yo tuviese y entendiese todos los misterios, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Es que esto es complementario, esto no es solamente tener fe, no es solamente tener amor, sino que también es obrar en fe y con amor. La palabra del Señor a nosotros nos dice que Jesús vino a morir por nosotros y yo lo compartí hace días atrás, que Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos que hay un Dios que está, como te decía al principio, extendiendo su mano constantemente, sin importar
la condición que tenga esta sociedad y cómo esté la humanidad hoy en día, los que quieran y no quieran aceptar y reconocer a Dios, pero hay un Dios que está constantemente extendiendo la mano. Pero no solamente se queda con extender la mano, sino que Él dice que cuando vio que la humanidad había sido destituida de la gloria de Dios, dice que Él envió a su Hijo para poder crear un nuevo puente entre el hombre y Dios. Y Jesús fue el puente que vino y vivió como un ser humano y fue aquel que por amor llegó a la cruz a morir por vos, a morir por mí, para que hoy nosotros podamos tener derecho a poder vivir y la opción de poder vivir una eternidad tomados de la mano de Él, viviendo y disfrutando de Él, de la heredad que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero está en vos y en mí, si lo recibimos, si lo creemos, si con fe empezamos a caminar y empezamos a obrar de manera que cuando Dios venga y venga a buscar a su pueblo, nos encuentre preparados y listos para encontrarnos con nuestro Creador. Hubo una oportunidad en la que Dios dice que se arrepintió, llegó a pensar de esta manera y decir, y la Biblia lo expresa, que Él se arrepintió de haber creado al hombre porque el hombre desvió el camino y se fue por el camino de la maldad, se fue por el camino de la perversión. Y dice que Dios estaba a punto de enviar a un diluvio a la tierra, a poder destruir todo, a poder hacer un regénesis, volver a empezar otra vez desde abajo. Cuando los músicos decimos, vamos de nuevo, vamos desde abajo, vamos otra vez desde el principio, retomamos otra vez. Que el mismo Dios hubo un punto en donde tuvo que retomar porque la tierra estaba sin marcha atrás, no había vuelta atrás, estaba yendo y se había desviado a un punto en el que no había vuelta atrás. Iba a enviar un diluvio para destruir todo y empezar nuevamente. Y eligió un hombre llamado Noé para poder construir un enorme barco en el cual pueda él guardar a los animales y guardar su familia para volver a empezar, para volver a procrear y hacer crecer y trabajar otra vez la tierra. Pero claro, cuando él empezó a construir ese barco, hasta ese entonces, jamás había llovido sobre la tierra. Y él estaba a kilómetros y kilómetros y kilómetros de un mar. Entonces la gente empezaba a decir, este está loco. Empezó a criticarlo, empezó a juzgar, empezó a venir y separaba día y noche, separaba la mañana, se venían a la tarde, venían a la noche, a hacerle burla a Noé porque Noé estaba construyendo un barco, el cual para todos era absurdo creer que iba a venir un diluvio o que en el lugar donde él estaba podía llegar agua para que ese barco pueda flotar. Pasó el tiempo. La gente siguió burlándose, siguió ignorando el mensaje que venía de parte de Dios. Así como hoy en día muchos están ignorando el mensaje, los predicadores, los hombres y mujeres que a través de las redes sociales están predicando y están hablando y están haciendo o queriendo que vos entiendas que el tiempo final está acercándose. Y que todavía Dios te está dando tiempo a que te arrepientas. Asimismo, hay gente que está y estuvo en aquel entonces burlándose y haciéndole caso omiso, no creyendo en lo que venía, en lo que Noé les estaba hablando. Pero cuando llegó el diluvio y las puertas del barco se cerraron, todos quedaron afuera, gritando, Noé, abrime, Noé, abrime, desesperado. Así como hay muchos que lamentablemente lo van a pasar y lo van a vivir. Pero si este mensaje hoy llega a tu celular y los estás escuchando, es porque Dios te está dando una oportunidad, Dios te está llamando una vez más y te está diciendo, no quiero que llegues a eso. Así que en el tiempo de Noé, un diluvio universal, a la gente le habló
más, porque nunca más juzgaremos. Dios te bendiga una vez más. Qué lindo que es esa canción, porque nos habla del amor de Dios. Nos habla del amor porque más allá de que la humanidad se había pervertido y estaba yendo por otro camino, el amor de Dios nunca se corta. Me hace reflexionar mucho y me hace pensar que hay un Dios que nos ama de tal manera que es capaz de entregar a su Hijo por amor a vos. Y como yo a veces pienso, ¿qué hice para merecerlo? Y verdaderamente nada hacemos para merecerlo. Al contrario, muchas veces nosotros nos equivocamos y nosotros mismos nos autocastigamos y decimos, no merecemos el perdón de Dios, Señor, Dios no me va a perdonar más. Y sin embargo hay un Dios que se preocupa por vos, se preocupa por mí. Y verdaderamente yo sé que Dios nos ama y Dios te ama de tal manera que Él se preocupa y está velando. Y hay ángeles a tu alrededor, hay ángeles que acampan alrededor tuyo, cuidando y protegiéndote a vos y a los tuyos, protegiendo a tu familia, a tus seres queridos. Y déjame compartir con vos para terminar esta transmisión. San Juan capítulo 5. Hay una historia muy linda en donde la palabra del Señor nos expresa que había un lugar en donde había muchos enfermos, mucha gente coja, ciegos, paralíticos, gente que verdaderamente pasaba mucha necesidad. Y dice que en aquel lugar había un estanque llamado Betesda. Y en ese estanque dice que de tanto en tanto un ángel dice que descendía y removía las aguas. Y cuando uno de los enfermos que estaba ahí se metía al agua, el primero que entraba al agua, dice que esa persona era sana. Pero lo que me impacta de este versículo, que podemos leer a través después del versículo 6, 7, en San Juan capítulo 5, donde dice que cuando Jesús vio acostado a un hombre, el cual llevaba 38 años, que estaba ahí enfermo esperando, dice que cuando lo vio supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo me imagino a este hombre mirándolo y diciéndole, ¿qué preguntas que haces? ¿Qué preguntas que haces? Porque estoy acá esperando. Y lo peor de todo es que estoy acá esperando y que cada vez que yo siento que remueve el agua el ángel, que baja, que desciende, siempre que quiero moverme, quiero tirarme hacia aquel lugar, otro me gana. Hay otro mejor. Hay otro más fuerte, más rápido. Y el Señor le dice al enfermo, le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel. Cuando termina de esta manera diciendo, era día de reposo aquel. Era un día en el cual estaba por ley prohibido hacer todo tipo de actividades. El cual estaba prohibido llevar a cabo todo tipo de actividades. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque hoy en día
Hay algo que a nosotros como hijos de Dios nos está costando mucho, aquellos que estamos acostumbrados a poder estar y participar de las reuniones en la iglesia, nos está costando mucho el hecho de que pasan los días y todavía no se nos da la oportunidad de poder volver a reunirnos. Y déjame decirte que decía este versículo al final, decía, y era día de reposo, un día en el cual no estaba permitido, como ahora, hacer milagros. No estaba permitido reunirse. Pero es algo lindo, es algo espectacular, porque él le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre a mí me da que estaba resignado a ocupar siempre un segundo lugar. Siempre había alguien mejor. Siempre había alguien más. Siempre había alguien que cuando él dice quería meterse en el agua, quería entrar en el agua, siempre había alguien que le ganaba. Y Jesús llega ese día para decirle, varón, mira, yo siento que hace mucho que estás acá. Siento que hace muchos años venís ocupando un segundo lugar. Y yo quiero regalarte un primer lugar. ¿Quieres ser sano? Y yo te pregunto a vos que estás mirando este video, ¿querés recibir un milagro de parte de Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo necesito de vos? ¿Estás dispuesto a decirle como aquel hombre, sí, quiero? Y Jesús le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y en ese mismo instante fue sano. Así como yo creo que si vos tomás esta palabra en fe, creés, la arrebatás, la guardás en tu corazón y le decís, Señor, yo quiero ser sano. Y no solamente quiero ser sano, quizás no estás pasando una enfermedad corporal, pero sí hay enfermedades espirituales, sí hay enfermedades del alma que duelen. Y una de las cosas que resalté al principio, lo que los discípulos le dijeron a Jesús cuando fueron y le dijeron aumentanos la fe, era porque ellos querían tener la capacidad de poder perdonar, algo que a nosotros se nos hace muy difícil, pero que tenemos un ejemplo de un Dios, un Padre amoroso que nos amó y nos perdonó aún sin merecerlo. Aún sin que nosotros lo merezcamos, Él nos perdonó. Y esto es algo que a nosotros nos deja como enseñanza. Yo leía estos días una frase en la que decía que el perdón no cambia nuestro pasado, pero agranda nuestro futuro. Es una frase que esta semana golpeó a mi corazón y es algo con lo que día a día nos toca pelear o nos toca batallar con esa gente que muchas veces se levanta en contra de nosotros a murmurar, a criticar, a señalar. Como te dije recién, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido con lo que vos estés pasando, viviendo, es pura coincidencia. Pero el Señor nos dice en esta tarde y en esta noche, en esta mañana, no sé en qué momento lo estás viendo, pero Dios te dice que Él quiere que vos aprendas a ser libre. Libre de toda enfermedad, y esa libertad se recibe cuando le abrís el corazón y le das oportunidad a Dios de que Él obre sin importar el día, sin importar el momento. Así que si estás en tu casa, estás en algún lugar en donde podés ir y tomarte 2 minutos para poder orar y decirle, Señor, yo quiero ser sano, yo quiero que me hagas libre de esta enfermedad, no quizás espiritual, carnal, sentimental, del alma, de cualquier área. Dios puede hoy hacerte libre. Dios puede hacerte, no importa que esa enfermedad la estés acarreando quizás hace 5, hace 10, hace 20 años. Dice que este hombre estuvo 38 años ocupando un segundo lugar, ocupando un lugar en el cual Dios vino a cambiarle y a decirle, hoy dejas de ser segundo, hoy vas a pasar a ser prioridad para Dios. Hoy pasás a ser prioridad para el cielo. Me imagino a ese hombre saltando y corriendo y dándole gracias a Dios.
Me imagino también verte a vos después de esta cuarentena, entrar a la iglesia dándole gracias a Dios porque aunque no estaba permitido en este tiempo hacer milagro, no estaba permitido poder hacer nada, Dios hizo milagros en medio de esta cuarentena en tu casa. Dios te cambió, Dios te transformó, Dios te sanó. Así que déjame bendecirte en el nombre de Jesús con esta palabra, declarando que viene un tiempo en donde todas esas enfermedades de años, físicas, espirituales o del alma, van a ser sanas. Van a ser sanas. Arrebatá esta palabra en el nombre de Jesús. Y declarando que esta palabra se va a cumplir en tu vida en este tiempo, en donde todo tipo de azotes y de enfermedades van a caer por tierra porque Dios te va a hacer libre. Aunque no esté permitido, a través de las redes sociales, el Señor llega a tu corazón, llega a tu vida para decirte: yo quiero hacerte sano. ¿Vos querés recibir sanidad? Yo quiero hacerte libre. ¿Vos estás preparado para la libertad? Yo quiero que vos seas salvo. ¿Te estás preparando para mi venida? Eso te dice el Señor en este día. Dios te bendiga mucho. Te saluda tu hermano, tu amigo Joel Morel, del Ministerio Cristo Vive, al cual le mando saludo a toda la congregación, a los pastores, mi pastor Raúl Olivera, la pastora Elda, así como a la pastora Alicia y pastores también de aquel lugar del Ministerio de Villegas, el pastor Marcelo, el pastor Omar. Y no quiero pecar de omisión y después se enojen algunos, sino que obviamente me olvido de muchos, pero sí quiero bendecir y darle gracias a Dios por poder ser parte de este cuerpo que se llama el Ministerio Cristo Vive, y poder ser hoy parte de esos que te predican, te hablan y te alientan, te animan a que no decaiga tu fe, sino que sigas creyendo que aunque no esté permitido, Dios en este tiempo sigue haciendo milagros. Él no se toma descanso, Él no está descansando, Él no está en cuarentenado, como quizás nosotros podemos decir. Él no está en cuarentena, Él sigue obrando. Y Él te sigue golpeando la puerta diciéndote: hijo, yo te estoy llamando. Dios te bendiga.